tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente donde nos esté mirando, pues aquí vamos nuevamente en un Tesla. Ya saben que el Tesla tiene, no todos pues, pero algunos tienen el techo transparente, ¿verdad? Con un vidrio bastante grueso, pero que podés ver hacia afuera. Sí, también como tiene una especie de fotosón, o no sé si es fotografía. Ahorita que está dando el sol de frente, pues se pone oscuro por dentro también, pero vamos aquí en un Tesla y vamos viajando como todos estos días y aprovechando para comunicarnos con ustedes. Gracias a los que se están conectando. Bienvenido Cristal, bienvenido Juan Carlos, un abrazo. Ya están varios conectados, hay algunos que no aparecen sus nombres, hay otros que no los saludo porque están en Nicaragua y ya ustedes entenderán. Quiero decirles, ¿verdad?, de que espero en Dios que las cosas mejoren en Nicaragua, no solo la situación política, sino climáticamente hablando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Ya hay algunos idiotas ahí que están hablando estupideces y no se saben que estuve un año preso, que me condenaron a 12 años y medio. Pero de todas maneras, el que venga a joder que no ha hecho nada por la lucha, ni por el estilo, ni se enfrentó los 3 años que yo me enfrenté en Nicaragua, va jalando de aquí, pues. Bienvenido Juanito Reyes. Hoy abrí el video no solo para mis amigos, sino para medio mundo, y ya van a detectar a los sapos que están en Nicaragua y que se hacen pasar por opositores, y los van a detectar, ¿verdad? Así es que decía Mohamed Ali que el que vive en el pasado no evoluciona, no ha perdido los años que tiene. Me decía Mohamed Ali, si yo pensara como pensaba hace 30 años, es que he perdido 30 años de mi vida. Así es que el que no aporte en contra de la dictadura, pues va jalando de este programa, si lo que quiere es difamarle. Pero ya la gente sabe, ¿verdad? Así es que no tengo conversaciones bilaterales aquí, solo lo que se aporte. Si usted no va a aportar, pues aquí no tiene espacio. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Entonces les venía platicando que quería tocar algunos temitas, aprovechando el viaje, porque voy a estar bastante ocupado. Y algunos de los temas que quiero tocar, bueno, primero nuevamente solidarizarme con toda la gente que está sufriendo por las inundaciones
sobre todo en el norte, familiares y amigos en la zona de Jícaro, Murra, El Rosario, que perdieron sus viviendas. Hay un puente entre Murra, entre Sabana Grande o Sabana Larga, para los que conocen allá, que también se lo llevó el río, lo partió. En Quilalí, en la zona de la salida a Caulatú, en la salida al Zúngano, ahí eran montañas antes en la salida, ahora son unos barrios grandes, fueron inundados. Algunas personas perdieron sus enseres, o incluso creo que hay 2 o 3 viviendas que se las llevó el río al desbordarse, y es una quebrada en realidad la que está en la salida al Zúngano. Bueno, en algunas ciudades, incluyendo el mismo Condega, la lluvia era fuerte hoy por la mañana, y ayer se dieron 2 funerales de personas conocidas. Mi solidaridad con la profesora María Eugenia Hernández, que perdió a su mamá, y mi solidaridad con la familia Vilches Peralta, Noelito, que fue mi cliente cuando era abogado, y demás familiares que perdieron a su señora madre, y que inclusive pues algunos fueron enterrados bajo la gran lluvia. Entonces mi solidaridad con estas personas, y sobre todo con las que están sufriendo los embates de la naturaleza en varias zonas del país donde se han perdido casas, enseres. Hay gente que tuvo que sacar sus cosas y buscar dónde resguardarse, y ahí estaba durmiendo porque las casas fueron inundadas. Entonces mi solidaridad, ¿verdad? Y vamos a comenzar pues el programa de hoy, y quiero tocar un tema que ha sido recurrente con los famosos presos y los corridos. Constantemente se los estoy mencionando porque a algunos medios de comunicación les gusta crear que en la estructura superior se están desmoronando. La estructura superior del frente, o los que tienen cargos de confianza, esos no se desmoronan porque pertenecen a la mera mafia. Y la mafia está como la Cosa Nostra, bajo el juramento del que haga mueca se va, porque precisamente es una relación mafiosa. Así inventaron que echaron preso al Chele Gripe, y yo les dije que era mentira desde un inicio, que lo habían corrido. Yo les dije que iba a cumplir otras misiones. Ahí está nuevamente en su programa y dirigiendo la primerísima, porque habían puesto como que la directora era la Tirsa Sáenz. No, esa es la jefa de prensa. El Chele nunca dejó de ser el director, era puro cuento, porque quieren debilitar a ciertos sectores que tienen posiciones del viejo sandinismo, que son honestos y que sean fieles personalmente a Daniel Ortega. Y existe una idolatría, que es lo que hay a Daniel Ortega. No hay principios, no hay valores, que como yo les decía, valores de libertad de expresión, de igualdad de derechos, de igualdad de hombres y mujeres, de derecho al trabajo, de derecho al salario digno, que no son valores sandinistas. Esos son derechos humanos, ahí están en los derechos humanos. Ponen como que la igualdad de derechos, o como que la libertad de expresión, antes por lo menos, yo sigo creyendo en eso, pero ya no lo creo como que es un valor sandinista, es un derecho humano. El derecho a la vida, a la no represión, el derecho a la movilización, la libertad política, la libertad de organización, lo pusieron como que eran valores sandinistas. Cuando estábamos luchando contra Somoza estaba bien en ese momento, porque los que luchábamos contra Somoza pues representábamos ciertas cosas para el pueblo, pero una vez en el poder pues lo que tiene que haber es democracia, y esos valores son derechos humanos que están en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención Universal, en la Declaración Universal, desde mucho antes que existiera el Frente Sandinista. Bienvenido Diego Fuentes, bienvenido Iván, Juanito, Juan Carlos, Cristal. Y entonces, vamos a aclarar ese tipo de cosas.
¿verdad? De repente la izquierda reclama como que son valores de izquierda luchar por derechos. La derecha pelea por lo mismo, libertad de expresión en contra de la izquierda o en contra de los regímenes autoritarios que hoy no son ni de izquierda ni son de derecha, son regímenes capitalistas mafiosos. En la concreta vienen siendo de la peor ralea de la que se convirtieron a la derecha desde la mafia. Es decir, no pueden hablar de izquierdas ni derechas, pero además que en los tiempos que estamos viviendo, izquierda y derecha es pura pendejada. Para Nicaragua los dos han sido nefastos. 100 y pico de años de control de la derecha con las dictaduras de Zelaya, las dictaduras conservadoras. Y es que una cosa es la dinastía familiar, que es una dictadura también, y otra cosa es la dictadura política, la dictadura ideológica o partidaria. Y en este caso los conservadores tuvieron 30 años. Después son los que constantemente solicitaban las agresiones contra Nicaragua porque no tenían de otra manera de gobernar. Igual los liberales, la dictadura de Zelaya, la dictadura de los Somoza. Entonces, dictadura de cualquier tipo es nefasta. Y venir a hablar de izquierda y de derecha es una estupidez en esta altura. Lo que queremos es democracia, que todos tengamos los mismos derechos. Ya ese cuento de acabar contra los ricos no va. Ya vemos que lo que hacen todos los que están supuestos dirigentes que están es convertirse en ricos ellos y empobrecer más a la gente. Nos vuelven a todos pobres, desaparecen a los ricos y a todos nos vuelven pobres, porque es la única manera de que puedan gobernar con ese tipo de posiciones y creyendo los que representan los intereses de los pobres, lo cual es una falsedad. ¿Cómo ha de representar intereses de pobres Daniel Ortega si su camarilla maneja un capital más grande que el de los Pelas? Si se robaron 6.000 millones de la ayuda venezolana y se la cargaron a la deuda externa de Nicaragua. Si crearon más de 300 empresas y miles de millones que se robaron con la piñata, y a partir de 1990 son multimillonarios que maltratan a sus militantes. Hoy al que quiera comportarse con aquel sandinismo con el que nos enamoraron en los 70, en la lucha contra Somoza, o en los 60, se convierte en enemigo de ellos porque va a exigir libertad, porque va a exigir la igualdad de derechos. Entonces es una gran mentira. Como que fuera de izquierda o socialista o comunista, cuando él mismo ha dicho que no al socialismo, no al comunismo, que es Putin en Rusia, cuando es el presidente más rico del mundo. Todo lo que fue la KGB hoy es una mafia, igual como Lenin, con su grupo de jefes de la seguridad del Estado, que son la mafia que sostiene el poder de Daniel Ortega. Mafia de millonarios, dueños de... todas las empresas de seguridad están en manos de policías y en militares de alto rango, o en retiro de alto rango, y que tienen poder. Por eso tienen... Entonces, como no crean ni dejan crearse nuevas empresas de seguridad, toda la empresa privada, ya sea Zapa o no, pues para poder darle seguridad a sus empresas van a contratar lo que fue el Goliat, o lo que lo sancionaron, lo que fue el Tranic, lo que fue Servipro y todo este tipo de empresas privadas de seguridad que están en manos de ex militares y ex policías. Entonces, si tenés el control de la seguridad de una empresa donde hay algunos centenares de CPF y de traslado de valores y esto, tenés el control de la empresa. Entonces, a través de estas empresas de seguridad también controlan a la empresa privada, sea Sandía o no sea Sandía. Todo eso es un aparato, es un sistema. Y bienvenido Rosgood, Elda y Yesenia Pérez, bienvenido. Entonces, eso es lo que tenemos que ir aclarando, de qué manera controlan el país, a través incluso del control del capital por medio de las empresas de seguridad. Controlan quién entra, quién sale,
Y hay empresas multimillonarias. Ustedes tienen el capital de los Ortigurtián, el capital de los Baltodanos, que fue puro choclo, lo de Cisa Agro, lo de Cisa Exportadora, con todos los equipos de seguridad. Esas empresas de seguridad tienen el control de la empresa. Inclusive de repente te puede aparecer, si les cae mal o se quieren adueñar de sus bienes, unos cuantos kilos adentro, que los mismos empresas de seguridad te las ponen y ya te quiebran y ya te confiscan. Entonces quería tocar eso. ¿Por qué razón también? Porque existe otra forma también de cómo mantener en el poder a los militares y a los policías, a los grandotes, sí, cuando los mandan a retiro y aparecen en estas empresas o con cargos dentro de las estructuras de gobierno. Como ellos no confían en nadie y tienen que superar los tapones que hay porque sigue el proceso de ascenso y promoción dentro de la policía y el ejército, mandan a los grandotes a retiro a ocupar cargos grandísimos. Por lo menos el ministro del MTI, cada delegado del MTI o en cada estructura, los jefes son exmilitares. Inclusive un exmilitar que se llama Pedro Mora, creo, Pedro Manuel Mora, algo así, fue el que creó, que es capitán de corbeta en retiro, subordinado del general Mojica del MTI. Este fue el que creó los tranques falsos, donde eran paramilitares que se hacían pasar, como en el caso de las esquinas, que lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Tranques falsos, y son los que asesinaron y torturaron a Bismarck Martínez. A instancias del Cuervo, Bismarck Martínez fue contactado después que lo habían aislado, que le habían dado un cargo a aquel plantel grande de la alcaldía que está en Acahualín, que él era el jefe. Después no sé qué pasó, porque lo quitaron y lo fueron a poner en la entrada del basurero, en la Chureca, a trabajar. Y entonces cuando se viene las protestas del 2018, el Cuervo Guerrero, que andan mintiendo que está preso, otra gran mentira, y así engañan a la gente. Y los medios de comunicación se prestan de ambos lados. Entonces lo contactan para que forme parte de las fuerzas paramilitares y Bismarck se negó, igual que Faber López, el policía, se negó a reprimir. A los dos los asesinaron ellos mismos, los torturaron. Entonces va a buscar una familia que tiene en Jinotepe, pasa por las esquinas, ahí está el tranque falso de paramilitares que de manera directa estaba a cargo del rector Flavio. Creo, les voy a dar en otro video directamente las identificaciones de esta gente. Y esta gente lo captura, lo traslada a una finca cercana, lo comienzan a torturar. Ya les he presentado los videos, solo hay acas, no hay morteros, no son protestantes ni son tranqueros, son paramilitares que se hacían pasar por tranqueros. El tranque de las esquinas era un tranque falso, igual que el del crucero, que lo organizó este hombre, capitán de corbeta de la Marina, retirado, subordinado del general Mojica del MTI, Pedro Manuel Mora, si no me equivoco. Y de esa manera lo torturaron y lo asesinaron. Lo enterraron en esa finca y ya cuando se dio el destranque, fueron en carrera, hicieron un hoyo, lo metieron detrás del Colegio San José y hicieron aparecer como que era en el Colegio San José, donde lo asesinaron, cuando ustedes están viendo que ahí no hay casa donde fue asesinado. Y donde están torturando a Bismarck Martínez. Mañana vamos a hablar nuevamente del caso de Bismarck, es emblemático. Voy a presentarles las imágenes de los videos y cómo, de qué manera algunos de los que están torturando a Bismarck y que lo asesinaron aparecen después en el destranque y la operación limpieza en Masaya como paramilitares. Y engañaron a la gente. Es más, yo le fui a hacer guardia de honor a Bismarck Martínez. Ahí están las fotos donde la Brenda Rocha estaba a cargo ahí de la guardia de honor y me acomodó donde hacer la guardia de honor y ahí están, ¿verdad? Porque yo al inicio sí creí con el esa es la domesticación, el adoctrinamiento, que era un golpe imperialista como engañan a medio mundo. Y le fui a hacer guardia de honor a Bismarck. Después comienzo a descubrir todo y bueno, ya vieron los 3 años que me enfrenté con ellos, que me llevaron a prisión, me condenaron a 2 y medio,
estuve casi 1 y bueno, y ahora estoy aquí en Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado y hay que comenzar a identificar en Estados Unidos, en Costa Rica y en España sobre todo, que es donde está el grueso de la oposición, a esos que se las dan de tranqueros, ver en qué tranques estaban. Porque estaba el tranque que estaba por el Iván Montenegro, el tranque del crucero, el tranque de las esquinas, donde también capturaron a un rapacholi, que era primo de Rafael Solís, por cierto, y lo asesinaron. Y ponerle el ojo. Si estaban en esos tranques, no son tranqueros. Hay que comenzar a investigar, porque también hubieron tranques en Estelí falsos, también hubieron tranques falsos en Matagalpa, en la zona, sobre todo en la zona rural. También hacerles ver que ya están corriendo a los policías. Desde en agosto que iban a correr al de la DIT, no lo han corrido. Y ya calmaron. Y como iban a ascender a general y a nombrar segundo jefe a Francisco Jarquín, ya pusieron como que ya corrieron al de la DIT. Y yo se los vengo previniendo desde hace esos corridos. Supuestamente con eso le dicen a la gente, ya se están desbaratando. No, en la estructura de superiores es una mafia millonaria que no se desbarata. Entonces, han comenzado, ya corrieron. No, les explico. Desde agosto, septiembre y octubre se dan todos los cambios en el ejército, porque es a partir de septiembre que son los aniversarios, que se dan los ascensos en grados, que se dan las promociones y los nuevos nombramientos. Y si ustedes ven, toda esa gente que sacaron es sesentona, entonces ya estaban en edad de retiro. Y nombraron a nuevos. Están en esa etapa. Pero como se le ha venido señalando que hay gente que tiene 20 años en el cargo, 15 como el jefe del ejército y sus otros 2 segundos, que es Rodríguez y Marvin Corrales, que en la policía el mismo jefe durante tanto tiempo y los jefes, entonces hay un tapón y no pueden ascender los otros policías. Eso les ha creado descontento dentro del ejército y dentro de la policía. Pues este año ya nombraron 6 nuevos generales. Y van a haber repuestos, aunque en el ejército no se ha dado, pues en la policía se está dando. ¿Por qué? Porque en septiembre y octubre son los aniversarios de la policía y el aniversario del Ministerio del Interior, que se celebra el 17 de octubre. Entonces, en las estructuras de migración, de bomberos, del sistema penitenciario, de la policía, va a haber gente que la van a mandar a retiro y la van a reponer, y hay gente que va a ser promocionada y ascendida. Entonces, a finales de agosto comienza ese proceso, se hace efectivo en septiembre, octubre. Entonces dejen de engañar a la gente que se están desbaratando, que están corriendo al coronel, que están corriendo al comisionado general, al comisionado. No, es el proceso natural que se da desde finales de agosto hasta octubre, porque son los aniversarios y es una tradición, los ascensos en grados, y entonces engañan a la gente, pero en el exilio, ya se están descachimbando, que no. Pero allá adentro, a lo que queremos debilitar, que es la estructura militar, que es la estructura policial, que es las estructuras partidarias, se dan cuenta cómo es la realidad. Entonces no logramos debilitarlos, aunque hemos hecho bastante, logrando deserciones y un montón de cosas. Pero no mintamos. Esa no es oposición, porque estamos haciendo el mismo juego diversionista que hacen ellos. Al final aparecen nuevamente en cargos algunos, como el caso de los ministros, como el caso de Chele Gripi, como el caso de Ayer Leven, o el mismo Gallardo Arce, que hasta preso lo echaron medios de comunicación, supuestamente opositores. Ay no, el 16 de agosto lo confirmaron como el principal asesor económico con rango de ministro de Daniel Ortega, a Gallardo Arce. El mismo día que confirmaron a Esteban Fago, que ahora supuestamente se le volteó al gobierno, es otra yuca para domar a los misquitos, a los mayagnas y toda esa gente que está enojada por el abuso, porque no están tomándolos en cuenta, porque la ley dice que hay que tomarlos en cuenta para cualquier concesión sobre los recursos naturales, y están acabando con los recursos naturales madereros y mineros, y sobre todo que se los están concediendo a China. Entonces, hay que saber manejar eso y no mentirle a la gente. Hay que debilitarlos, igual echaron preso a Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte. De mentira. Que le quitaron los bienes, mentira. Igual a Montoya. ¿Dónde está preso Montoya?
el tesorero de la República. ¿Y quién está asumiendo la jefatura de facto, la presidencia de facto de la Corte Suprema? Marvin Aguilar. Entonces, los medios tienen que ir superando. El otro cuento, el de la Chayo. Se lo voy a repetir todos los días. La Chayo no es la que manda. Es más, es como tercerona. Es la mafia, es el grupo que dirige Lenín Cerda, que está a la cabeza de Daniel Ortega, que está Humberto Ortega, que está Bayardo Arce, en el que estaba Tomás Borges. Ese es el grupo del poder. La Chayo solo cumple orientaciones y aparece la mala ante los militantes, y se lo del frente, los militontos o los militantos, y cualquier cosa, como están aislados, le echan el clavo a la Chayo es la mala, tiene hecho mierda al comandante. Esa es la estrategia. ¿Por qué? Porque los viejos militantes son los que reclaman honestidad, son los que reclaman formación, los que reclaman autocrítica, crítica contra la corrupción. Entonces no les conviene y por eso los aíslan y le echan, o los corren en realidad y le echan los clavos a la Chayo. No, esa es una decisión estratégica que toman Daniel Ortega y su pandillita. La Chayo solo anuncia todos los días a mediodía un informe de 1 hora, hora y media, un comunicado o un decreto que firma Daniel, y a la gente engancha que la Chayo está dando la orden. No, esa es la manera de limpiarlo. La Chayo no va a reponer a Daniel. Lo más seguro que el candidato sea el hijo. Pero el hijo no es el que va a mandar. Va a mandar la misma mafia que a la cabeza está Daniel. Los verdaderos poderosos. El jefe del ejército, los jefes de seguridad, Lenín Cerda, que los dirige a todos, Juan José Úbeda, el Cuervo Guerrero, Leonel Espinosa. De esto ahí le voy a presentar unas fotos de toda esa mafia, cómo se reúnen a celebrar, que me están viniendo. Entonces, para que vayan despertando de que no es la Chayo, no es que la Chayo sea buena, es la supermala, es de la supermala, pero no es la que manda. De esa manera le limpian la cara a Daniel ante los militantes que están siendo marginados. Inclusive hay pendejos que han caído presos y salen nuevamente, que así me dijeron a mí me querían reclutar recién venido, que mis valores revolucionarios, el comandante se equivocó, dice el comandante que te va a perdonar. A mí no me tiene ni mierda que perdonar, yo hice lo que mi conciencia decía y no me tiene nada que perdonar porque no he cometido ningún delito. Yo no le fallé al sandinismo como me lo enseñaron a mí. Yo combatí la corrupción que hicieron del Frente Sandinista. Entonces ya estamos aquí por el centro de Los Ángeles, ya estamos llegando por otra zona del centro de Los Ángeles y vamos a ir terminando, pues. Pero esto lo voy a hacer todos los días. Ya estamos aquí y siempre les pongo esto porque me pongo yo para que miren que soy yo, porque hay unos que se hacen pasar que andan en Estados Unidos, que andan en Nicaragua, que andan no sé a dónde y están en otro lugar y solo le ponen la voz y nunca aparecen en el video. Ese es un cuento que hacen a cada rato varios, ¿verdad? No, nosotros aquí vamos, damos la cara, allá está, miren, aquí vamos, esta es la parte trasera, ¿no?, del Tesla. Y adelante que estamos ya cerca de hacia donde nos dirigimos el día de hoy. Entonces, esto lo vamos a repetir constantemente porque algunos medios de comunicación tienen que cambiar ese estilo de hacer noticias, un estilo de 40 años de atraso. Y sobre todo el sensacionalismo, no importa que sea verdad o sea mentira, la primicia, o sea, el primero que inventó, o no comprueban la información. No, hay que decirle la verdad y hay que debilitar realmente. ¿De qué sirve que aquí en el exterior estén varios diciendo, se están descachimbando? Ya echaron preso a fulano, aunque sea mentira. Si allá adentro la gente sabe que eso es mentira, sobre todo en las mismas estructuras que queremos debilitar, que es la policía, que es el ejército, mintiendo no lo vamos a lograr. Hemos logrado bastante, hay cantidad de gente que se ha desertado, que ha abandonado la fila. Otras lo han abandonado y no hacen nada, no optan por la oposición.
Y la principal estrategia de la dictadura es el miedo. Ese es otro elemento del que vamos a hablar en términos políticos en el próximo video, de cómo se produce miedo, de cómo se produce terror, de qué manera te hacen perder la esperanza en la misma lucha, con la división y una serie de cosas, utilizando a gente que se hace pasar por opositor, radicalizando posiciones para irse en contra de los que queremos unidad. Pues quería aprovechar este momento en que voy viajando, voy a cierto lugar ahorita. Bueno, casi todos los días he estado saliendo por determinadas circunstancias. ¿Y alguna pregunta? Francisco Adolfo, bienvenido. ¿Qué pasó, José Miguel? Andy, bienvenido. Entonces, sí, han echado a montones de sandinistas presos, los han reprimido. Más del 60% de la gente de las protestas venía del sandinismo, hijos, nietos, algunos viejos militantes que son disidentes, otros son disidentes desde el 91, 92, 93, como los que fundaron el MRS, hoy UNAMOS. Y al final es la gente con más decisión en contra de la dictadura, porque los que se andan diciendo de derecha dicen que no se juntan con nadie, pero no hacen nada. Nuevamente un llamado a los dirigentes de la oposición: den la cara, organicen, movilicen. ¿Cómo es posible que no organicen el exilio? En eso se la ganó el frente, porque tenía comité de solidaridad en cada país, a veces en cada ciudad, hasta de Estados Unidos y Europa. Y aquí en Estados Unidos, que no tenemos mucho peligro, no organizan a la oposición. Es tiempo de que hagan algo. Si están ahí saliendo en los medios y esto, pues no solo sirvan para hacer caritas bonitas en los medios de comunicación. Algunos están trabajando, algunos o tienen ingresos regulares, pues pútala. Respóndanle al pueblo, organicen, movilicen. Bueno, un saludo a todos. Vi que no tiene nadie preguntas. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Con nuestro programa Nicaragua Somos Todos, el programa que propugna la unidad, 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 unidad. Unidad, 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 unidad. Aquí no tiene que haber diferencias políticas si estamos contra la dictadura. ¿Por qué? Porque en una verdadera democracia caben izquierdas, caben derechas, caben pobres, caben ricos. Ojalá todo el mundo se enriqueciera. Alguien dijo: yo no estoy contra los ricos. Yo estoy contra la pobreza. Y la peor pobreza es la pobreza mental. La pobreza en las aspiraciones. La pobreza de huevos, de valentía, de convicción. Esa es la peor pobreza. Unidad, unidad, unidad. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.